A medida que la guerra entre Israel y Hamás continúa y deja cientos y cientos de muertos cada día, algunos países de la región se ofrecen como mediadores. Uno de ellos es Qatar. El país no solo se ha ofrecido como posible negociador, sino que también intenta que liberen a los rehenes que tiene Hamás. Israel señala a este país de tener una cercanía histórica con este grupo islamista. Aquí hacemos un recuento de esos acercamientos. Qatar tiene fuertes vínculos con Hamás. Algunos de sus líderes tienen su base en la capital Doha, como Ismail Haniyeh. Y a diferencia de sus vecinos del Golfo, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Qatar no ha normalizado sus lazos con Israel, a pesar de mantener abiertos los canales de comunicación. Es esta posición que podría darle más influencia. Qatar amplió su papel en el conflicto palestino-israelí en 2006, cuando Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas. Los cataríes intentaron mediar entre Hamás y Fatah, el partido del difunto líder palestino Yasser Arafat, pero fracasaron. Un año después, Hamás se hizo violentamente con el control de la Franja de Gaza. Mientras otros gobiernos condenaban a los militantes al ostracismo, Qatar intensificó su papel en el territorio. 2012 fue un año crucial. Hamás abrió una oficina política en la capital catarí, Doha, mientras que el antiguo emir de Qatar se convirtió en el primer jefe de Estado en visitar la Franja de Gaza desde que Hamás tomó el control. El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani fue recibido como un héroe, instando a los palestinos a hacer un frente común. En primer lugar, la división entre los palestinos y en segundo lugar, la división entre los árabes ha causado más daño al caso palestino que las repetidas agresiones israelíes. No hay negociaciones de paz ni una estrategia clara de resistencia y liberación. También prometió $400 millones para reconstruir Gaza en un momento en el que la ayuda internacional al territorio se agotaba. Desde entonces, el dinero catarí ha evitado la crisis, con Doha proporcionando al territorio unos $1.000 millones en ayuda financiera entre 2012 y 2018. Un acuerdo que parece haber convenido también al gobierno israelí, que ve el dinero como una forma de mantener las tensiones bajo control. Pero 3 años después, esas tensiones se han convertido en una guerra abierta. Ahora, Qatar observa el conflicto como una oportunidad para impulsar sus credenciales como negociador en una región donde otras potencias han fracasado. Y Qatar no es el único que se ha prestado como mediador. Turquía y Egipto también han ofrecido estar en una eventual mesa de negociación entre Israel y Hamás. Pero ¿quiénes podrían mediar entonces en esta guerra? ¿Y cuáles son sus intereses y lo que tienen ellos en juego? Para discutirlo en el debate, hoy nos acompaña Manuel Rairán, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Él además es magíster en Ciencias Políticas orientadas a las relaciones internacionales, con especialidad en diplomacia y resolución de conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, y se encuentra con nosotros en estudio. También estamos con Juan Belikov, analista político internacional, experto en seguridad y defensa. Se conecta desde Astana, la capital de Kazajistán. Y nos acompaña también el doctor Ariel González Levagui, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Él se conecta desde Buenos Aires. A los tres les doy la bienvenida a nuestro programa y también bienvenida a toda nuestra audiencia. Ustedes también pueden opinar en este debate y lo pueden hacer con el hashtag #eldebatef24. Estamos en las redes sociales como @France24_ES y a mí me encuentran como @MariaCleaguirre. Si se pierden este programa pueden repetirlo a través de nuestro canal de YouTube France24 en español y escucharlo en podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Manuel Rairán, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Inicialmente comencemos a debatir sobre el papel de Qatar. ¿Qué juega Qatar en todo esto? Bueno, Qatar juega un papel relevante en la medida que hay que entender que ha sido un actor que tiene unas buenas relaciones con Irán, pero también tiene contactos con Estados Unidos. E incluso, pues digamos que ha sido un país intermediador durante estos últimos $6.000 millones que le entregó o le liberó Estados Unidos a Irán. Pues Qatar era parte de ese intercambio, ese mediador.
y claramente eso pues, le permite tener un lugar privilegiado para negociar. También no hay que olvidar que Qatar también históricamente se ha mencionado que ha sido un país financiador al grupo Hamas, pero tampoco hay que olvidar que Qatar desde el año 2021 para restablecer sus relaciones con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, se ha comprometido a reducir sus lazos con Hamas, cosa que ha cumplido. Entonces creo que es un negociador natural que podría darle garantías a ambos actores y que creo que además el primer punto que lo ha puesto sobre la mesa es intentar intercambiar rehenes palestinos a cambio de israelíes que se encuentran en estos momentos a manos del grupo Hamas. Creo que usted puso los puntos más relevantes que resumen el papel de Qatar y es, por un lado, ser mediador entre Estados Unidos y la región, por otro, ser un aliado cercano de Irán y a la vez intentar negociar con otros países de Medio Oriente. Sobre esto es que le quiero preguntar a usted, Juan Belikov, de nuevo le doy la bienvenida al debate. Cuéntenos un poco cómo juega en esta balanza de múltiples aristas Qatar y cómo hace para mantener una imparcialidad y poderse potenciar como negociador. Bueno, en este momento es muy difícil ponderar la posible neutralidad de un país como Qatar, que tiene ciertas afinidades con algunos de los grupos, y la verdad que estas tensiones, este conflicto, esta escalada, ha provocado que aquellos que lo veíamos como divididos se estén sumando. Hoy hay alianzas tácticas, por llamarlo de alguna manera, y Qatar no es un actor neutral en este sentido. Es un país que tiene afinidades religiosas, culturales, por decirlo de alguna manera, con una de las partes, y esto definitivamente la coloca en una mala posición. Segundo problema que existe es esta tradición israelí que no descarto que tenga fundamento bastante razonable, atendible por lo menos, de no tolerar alguna mella a su capacidad de disuasión para que estos episodios acontezcan en el futuro. Ya han pasado anteriormente, pero esta claramente es de una dimensión totalmente desproporcionada. Entonces acá lo que está en juego para el lado israelí es el prestigio como una potencia regional que además es única por sus características, más allá de los apoyos internacionales que tiene, pero está solo en esta cuestión. Y francamente no veo que haya espacio para una negociación de este tipo. Y esta es una característica que, si lo queremos ampliar un poco más, es el mismo problema que tenemos en Ucrania. Las partes involucradas en este conflicto y en el de Ucrania, ninguna de las dos puede ceder porque afectaría seriamente su prestigio. También le doy la bienvenida a Ariel González. Doctor, le quiero preguntar, porque hemos visto entonces ya posturas diferentes, una que plantea que Qatar se ha desvinculado más de Hamas desde los acuerdos que hizo con los países del resto del Golfo del resto del Golfo desde 2021, y el doctor Belikov, que piensa que no es un país neutral como mediador. ¿Cuál es su postura frente a Qatar? Bueno, creo que Qatar ha tenido un rol fundamental, un soporte de Hamas desde el punto de vista político y también financiero. Y en ese sentido coincido con la perspectiva de Belikov, en la cual claramente, digamos, si bien puede llegar a ser un interlocutor en los vínculos con Hamas, que no muchos actores en la región pueden digamos, tener este rol, difícilmente lo veamos en un rol del mediador del conflicto, ¿no? Porque claramente los israelíes no lo ven con mucha confianza, y las declaraciones de hoy han sido realmente claras con respecto a este posicionamiento que tiene Qatar desde hace varios años. Ahora profundicemos un poco más en estos señalamientos de los vínculos entre Qatar y Hamas. Manuel, le quiero pedir por favor que nos explique cuál ha sido la historia, los señalamientos de financiación por parte de Qatar hacia Hamas y qué pasó en 2021 que usted afirma que esto cambió. Bueno, digamos, antes de profundizar sobre este tema, creo que es importante tener en cuenta que en todo tipo de negociación uno no negocia con los amigos, sino con los enemigos. Eso uno. Lo segundo
Estados Unidos también ha tenido históricamente una inclinación hacia Israel y fue garante también en diferentes tipos de negociación. Entonces creo que Qatar, aquí no estamos hablando de que sea neutral o no. Y ahí va mi tercer punto, que creo que toda mesa de negociación, ambos actores requieren de países garantes. Y creo que obviamente Qatar podría ser una parte de esa negociador, pero claramente de parte de Israel tendría que haber otro garante. Ahora, en relación con esta situación entre Qatar y el grupo Hamas, pues históricamente se habla que Qatar le ha proveído entre 700 y 800 millones de dólares al grupo Hamas para diferentes tipos digamos, de funcionalidad en términos de armamento, pero también Qatar ha financiado algunos proyectos palestinos de reconstrucción. Y por último, creo que hay una relación fuerte y es que claramente en Doha, pues ahí también se encuentra el presidente o el representante, más que el presidente, el representante del grupo Hamas, y ha sido el interlocutor que le ha permitido. Entonces, este tipo de actuaciones pues les ha llevado a que Qatar tenga un señalamiento que ha sido pro Hamas y que ha financiado. No obstante, en el año 2021, año relevante en la medida que con Qatar, para volverlo como a restablecer relaciones con otros países de Medio Oriente, su compromiso era en últimas, pues digamos, reducir esa transferencia de recursos y de apoyo al grupo Hamas, a lo cual pues digamos se logró. Ahora, hoy se plantea que no creo, digamos, por lo que he revisado en diferentes fuentes en Medio Oriente, Qatar no tenía conocimiento de este ataque. Lo que sí podría tener conocimiento claramente era el jefe del grupo Hamas que está en Doha, pero pues digamos que eso es parte de la muestra de que Qatar no tenía conocimiento. Entonces, un respaldo más que todo económico, armamentístico, que le ha dado, y obviamente una presencia de estos líderes de Hamas en este país. Y por último, no hay que olvidar, en el año 2014, Qatar nuevamente ayudó a negociar también lo que sucedía en el 2014 entre Hamas y el Estado de Israel, y se logró llegar a unos avances y unos acuerdos. Entonces creo que sin duda alguna no va a ser el único actor claramente en esa negociación, pero tampoco lo podemos dejar de lado. Usted mencionaba que Qatar no tenía cómo saber del ataque que Hamas iba a realizar ese sábado a territorios israelíes. Al respecto, hay una polémica porque el presidente del Buró Político de Hamas, que es Ismael Haniyeh, y quien está en Doha, la capital de Qatar, dio una alocución de 30 minutos luego de pasado el ataque en la cadena Al Jazeera, que es una cadena financiada mayoritariamente por el gobierno qatarí. Y esto fue lo que despertó diferentes polémicas al respecto de si Qatar sabía o no con anterioridad que este ataque iba a ocurrir. Juan, ¿usted qué opina al respecto? ¿Sabía Qatar? ¿Tenía cómo saberlo? A ver, en teoría uno podría suponer que habría manera de que lo sepa, pero por otra parte yo creo que jamás ha tenido un cuidado extremo en el armado de este operativo, al punto que el servicio de inteligencia, yo diría, más sofisticado que hay en el mundo, probablemente junto con el de Gran Bretaña, que es el Mossad, no ha tenido señales tan contundentes. Sabemos que han tenido algunas alertas que han sido ignoradas, probablemente con un ejercicio previo muy inteligente del propio Hamas, en el sentido de haber generado este tipo de alertas falsas en muchas oportunidades, generando una suerte de acostumbramiento, por lo cual se minimizó cuando se vieron algunos movimientos que no supusieron que, al igual que los anteriores, no significaban nada y terminaron siendo esta gran operación. Así que yo supongo que se ha manejado con un sigilo extremo. Es más, en mi experiencia, entiendo que este operativo se ha preparado como áreas separadas, independientes entre sí, y se han disparado en el último momento. Muy poca gente del liderazgo de Hamas conocía la totalidad de la operación, para que esta información no se filtre, porque, a ver, es fácil suponer que Israel tiene infiltrado literalmente a nivel de cuadras, de cada 100 metros debe tener algún tipo de informante dentro de la Franja de Gaza, en recursos de inteligencia humana, más allá de la tecnología que tiene, que creo que ahí hubo otra falla porque se sobreestimó la inteligencia tecnológica en detrimento de la inteligencia humana, ¿no? Acá fallaron los analistas, falló la inteligencia humana, la credibilidad de las fuentes humanas y demás, pero bueno, esto es otro tema. Ahora, en cuanto a quienes sabían de este operativo, yo creo que se ha mantenido con mucho sigilo, y quienes conocían la totalidad de la operación
probablemente eran muy pocos y con mucho celo se cuidó que no se filtre esta operación porque en el pasado muchísimos intentos de operativos, no de esta magnitud, pero de magnitud inferiores, han sido fácilmente neutralizados por los servicios de inteligencia israelíes, ¿no? Ariel, vuelvo entonces con usted para salirnos de esto que claramente se nos escapa de las manos. Como bien lo decía Juan, no hay manera de saber a ciencia cierta algo que ni siquiera la inteligencia israelí pudo prever. Le pregunto ahora entonces si Qatar ha reducido su apoyo a Hamás como a raíz del acuerdo que hizo con los países árabes en 2021. ¿Por qué entonces el líder de Hamás, Ismael Haniyeh, continúa en este territorio? Bueno, en mi opinión, Qatar no redujo de manera sustancial sus vínculos con Hamas. Quizás hubo un perfil un poco más bajo, pero es muy claro que en ningún momento se conversó la posibilidad o se discutió la posibilidad de que Qatar, por ejemplo, se adhiera a los acuerdos de Abraham, que sí Israel lo firmó con Bahrein, con Sudán, con Emiratos Árabes, con Marruecos, ¿no? Entonces claramente Qatar estaba posicionado inclusive en la posición más dura en comparación, por ejemplo, con Arabia Saudita, que estaba en un proceso de normalización de relaciones con Israel. Entonces me parece que digamos, Qatar ha sido el gran patrocinador en la región de los últimos años de Hamas y obviamente, digamos, en este contexto, la posición de Qatar es, podemos decir, mucho más incómoda, digamos, en relación a Israel. Pero al mismo tiempo, digamos, se va a convertir en una voz muy fuerte en los próximos años, debido a que otra vez tenemos en el centro a la cuestión palestina, ¿no? Es algo que parecía que se había ido desdibujando en los últimos años y hoy en día tiene una fuerza realmente muy fuerte. Y para poner un ejemplo concreto, ¿no? Qatar ha, digamos, acusado a Israel, digamos, por el uso de la fuerza en el ataque que se ha producido recientemente contra un hospital en Gaza. Y esto, digamos, uno de los primeros países que sale a decir públicamente, ¿no? Claramente, en este sentido, Qatar tiene una posición que no es de un equilibrio, una equidistancia en comparación con otros países que quizás sí puedan tener una posición, inclusive por la incomodidad que tienen, como el caso de Egipto. Y precisamente hay que hacer una claridad al respecto, y es que en su momento Qatar también salió a denunciar la barbarie del ataque de Hamás en territorio israelí. Juan, ahora vuelvo con usted porque quiero preguntarle sobre este balance. Estamos buscando, por lo menos aquí en este debate, un mediador que sea un poco equidistante, o Manuel es más de la idea de cada lado lleva su mediador. Sin embargo, si es así, si optamos por la idea de la equidistancia, ¿es realmente Qatar el mediador, teniendo en cuenta, uno, que tiene la base aérea más grande que hay en la región de Estados Unidos, dos, que es uno de los cercanos a Irán, y tres, que es uno de los más cercanos a los palestinos? ¿Esto le juega a favor o en contra? Es difícil definirlo en esos términos. Yo quizás preferiría utilizar el término de que Qatar, si tiene la voluntad, cosa que todavía no está muy clara, podría ser un facilitador o un intermediario entre una posible negociación y el grupo Hamás, con el cual definitivamente el diálogo hoy está roto y no se puede recuperar porque está partiendo de una posición de fuerza extrema y es muy difícil aceptar una negociación de este tipo. Entonces, ahora, ¿quién es el mediador correcto en este momento? Es muy difícil decirlo. Por otro lado, para Hamás o para el mundo árabe, Estados Unidos tampoco, por su relación histórica, además por las declaraciones de un apoyo incondicional casi a perpetuidad por parte de Estados Unidos e Israel, tampoco es visto como un negociador en ese sentido o un mediador válido. Quizás sea el interlocutor del otro lado, pero dicho esto, la simetría de los facilitadores de ambos lados es brutal, con lo cual no le veo mucho viso a este tema. Ahora, dicho esto, también hay un problema, vuelvo al tema de la imagen y del prestigio de las grandes potencias. No estamos en un momento en el que las grandes potencias puedan permitirse un desafío de este calibre, porque tenemos otras amenazas en el mundo que en el mar revuelto pueden aprovechar
y hacer desastres. Me refiero a Corea del Norte, me refiero a, digamos, hay muchas otras situaciones que podrían dispararse y complicarse mucho, el propio problema de China-Taiwán y demás. Es un contexto que no facilita todo este otro entorno, Ucrania, Corea, China, Taiwán y demás, no facilita que en este momento se pueda llegar a una negociación de este tipo y particularmente Estados Unidos e Israel necesitan una victoria definitiva. Ahora, y esto acarrea muchos problemas. Estados Unidos está intentando frenar los ímpetus israelíes de hacer una carnicería, literalmente, porque entrar en la Franja de Gaza va a ser esto, no hay salida en esa situación y esto definitivamente es una situación muy complicada. Yo francamente no le veo una solución negociada en este punto. Sí, una negociación de moderación de las partes quizás sea posible, sí, en búsqueda de una mejor oportunidad, pero y quizás entremos en una situación de un conflicto congelado nuevamente, lo cual no es nada saludable, pero es mejor que tener un conflicto caliente, ¿no? Volviendo sobre ese punto, Manuel, sobre los posibles negociadores o los posibles no negociadores por su afinidad, ya sea Qatar por un lado o Estados Unidos por el otro, hablemos del papel que podrían tener Turquía y Egipto. Le quiero preguntar concretamente sobre Egipto porque el presidente turco Recep Tayyip Erdogan también está en una postura bastante difícil porque por un lado quiere ser mediador, pero por otro también se ha reunido en múltiples ocasiones con el líder político de Hamas y la última de ellas fue en julio de este año. Es cierto, sin embargo no hay que dejar de lado que hace unos minutos, horas de que iniciáramos este programa, el presidente Erdogan propuso una solución en la mesa y es crear un sistema de garantías en la que Turquía se incluye como un garante. Entonces él dice que una de las partes garantes de Palestina pues serán los países árabes y de otra parte pues Israel tendría otros países garantes. Y aquí es importante porque si bien digamos que Turquía tendría esa doble tarea, doble responsabilidad, pues abre un camino que me parece interesante y es generar garantías, que si alguna de las partes rompe alguna de esas garantías, pues hay unos respaldos. Sí, creo que hay juega un papel muy importante Turquía, que no es nuevo en este aspecto. No hay que olvidar que Turquía, de hecho, en el año pasado fue el que ayudó a negociar también el acuerdo entre Rusia y Ucrania para todo el tema del acuerdo de granos, que estuvo también auspiciado por Naciones Unidas. Entonces, Turquía tiene un juego relevante, tiene una experiencia negociadora y que también le interesa. Digamos que la región se pacifique, pues no hay que olvidar lo que pues tiene aquí al pueblo kurdo también como un factor de seguridad. Por el otro lado, Egipto, pues digamos que también ha tenido una posición ambivalente, pues hace también un par de minutos revisando, como llegando pues, lo que sucede en esta situación, el gobierno egipcio pues decía que si tanto le interesaba a los europeos, los palestinos, pues que él no iba a recibir ese 1 millón de palestinos, sino que se los podría enviar a Europa y pues que vieran así realmente sus derechos humanos. Entonces creo que Egipto también tiene una presión bastante amplia porque recibir a más de 1 millón de palestinos, eso también tiene unas implicaciones políticas y económicas en términos internos del gobierno egipcio. Entonces creo que aquí hay dos propuestas, creo que puede ser una de Qatar, la otra puede ser Turquía, pero viendo esto pues entiendo que, o lo que puedo yo ver desde mi lectura, es que veo unas propuestas por parte de los árabes, de los pueblos árabes, de llegar a un acuerdo, pero eso no lo veo tan claro en el sector occidental, ¿no? Estados Unidos ha sido muy ambivalente, entonces dice, rechazamos lo que está haciendo Israel, pero no, pues condenamos esto como un ataque terrorista y como es un ataque terrorista no hay que olvidar cómo actuó Estados Unidos en el año 2001 con Bush. Digamos, condenamos lo que hace Israel, pero movilizo 2 embarcaciones por el Mediterráneo, envío soldados. Entonces, claro, esto también puede ser parte del juego de la negociación, ¿no? Entre el garrote y la zanahoria, pero creo que no hay, digamos, una claridad por parte de Occidente, una propuesta distinta a lo que sí lo podemos ver hoy con Turquía, posiblemente con Qatar, que ya dice, empecemos a cambiar rehenes y eso puede empezar a allanar el camino. Eso creo que es lo más fuerte en términos de los países árabes que de Occidente y eso sin duda alguna concuerdo con el prestigio. Creo que aquí el prestigio, las potencias están jugando ese prestigio, tanto Israel como Estados Unidos, como prestigio, como potencia externa en la región que ha influido históricamente, pero que también hay que tener mucho cuidado con eso porque por el prestigio no podemos llegar
o aplaudir o silenciar que el mundo nuevamente llegue a una guerra de esta dimensión como ya la estamos viviendo actualmente. Ariel, paso ahora con usted para que nos dé su opinión de la posibilidad de que Egipto y Turquía sirvan como mediadores. Manuel mencionaba a Egipto y aunque no hizo referencia específica a ello, sí se refirió de manera implícita al paso de Rafah, que es el que comparte la frontera con la Franja de Gaza y por ahora la única salida posible que podrían tener los palestinos que están huyendo de Gaza y que en este momento no han podido salir del territorio gazatíe. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál podría ser el papel de Egipto y también de Turquía? Bueno, en el caso de Turquía hay un mapa que planteó el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, el día de ayer, en la cual plantea un sistema de garantes en el cual Palestina estaría, digamos, Turquía sería el país garante de Palestina, Israel tendría o algún otro país garante, no está muy claro ese tema, pero podemos decir que esta es una de las propuestas que suele hacer Turquía como para posicionarse como mediador. Yo creo que no hay confianza tampoco desde el lado de Tel Aviv. Netanyahu con respecto al rol que puede tener Turquía. Hamas tiene oficinas políticas también en Estambul, y esto ha sido, digamos, fuertemente criticado por Israel en repetidas oportunidades. Y en el caso de Egipto creo que digamos, no tiene demasiadas opciones. Hay una relación bastante compleja entre, digamos, el gobierno egipcio de al-Sisi y Hamas como movimiento, es un movimiento que proviene de la hermandad musulmana. Bueno, hay una larga trayectoria de falta de armonía, ¿no? entre, digamos, los militares y el movimiento fundamentalista de Hamas. Entonces creo que Egipto no tiene un rol, pero creo que lo más complicado hoy en día es que hay una escalada creciente que puede llevar a una guerra regional. Por lo cual creo que inclusive hablar hoy en día de mediación es casi, digamos, hablar de ciencia ficción, ¿no? Creo que lo más complejo hoy en día es desactivar esto que se ha puesto en marcha a partir del ataque brutal de Hamas, y que todavía al día de hoy los estados, tanto a nivel global, Estados Unidos, Reino Unido, como a nivel regional, se están preparando para lo peor, ¿no? Que es una guerra caliente, como bien comentaba Américo. Y ya vamos a volver sobre esa escalada, pero antes le quiero preguntar a Juan, ¿qué piensa usted de la posibilidad de que Jordania sea un mediador, teniendo en cuenta sus relaciones históricas con el territorio palestino de Cisjordania, aunque no tanto con la Franja de Gaza? Bueno, Jordania es un aliado extra-OTAN de Estados Unidos, junto con Egipto en la región, con lo cual eso tampoco lo pone en la posición más cómoda en esta materia. Respecto de Turquía y Egipto, además, podría aclarar, agregar a lo que ya se ha dicho un par de cuestiones. Turquía ha jugado un rol reciente no muy agradable para Armenia en el conflicto Armenia-Azerbaiyán. Primero apoyando a Azerbaiyán en la primera contienda, o en la segunda en rigor, que se planteó hace un año, y este año en la conquista manu militari de Azerbaiyán. No la condenó y Armenia perdió todo este terreno, aprovechando que el garante de esta situación era Rusia, que está involucrada en el conflicto ucraniano. O sea, de cuando se nos extiende el conflicto por otros lados. Turquía además es un aliado de Israel en algunos temas puntuales, y esto también lo pone en una posición difícil de ser un mediador razonable en el lugar. Y en cuanto a Egipto, bueno, lo que comentó recién que me precedió en el uso de la palabra, hay una relación bastante complicada entre Hamas y el régimen militar o los militares de Egipto, porque Hamas es un hijo de la hermandad musulmana que en la historia egipcia con los militares tiene una historia muy conflictiva, muy difícil, con lo cual eso tampoco lo veo muy probable. Así que yo en este escenario no veo demasiadas salidas. Jordania no creo que se quiera comprar este problema, francamente. Primero por su relación con Estados Unidos y segundo por la relación que tiene con todos sus vecinos. Bastante le costó sobrevivir con cierta autonomía el conflicto de Irak, como para todavía comprarse un conflicto de esta naturaleza donde sería visto por el resto
como una especie de traición. Recordemos que todo el mundo musulmán de esta región, hoy por hoy, de manera más o menos abierta, está digamos, expresando su solidaridad con el pueblo palestino, por decir una manera. No con Hamas ni con la manera que Hamas lo hizo, pero sí con la causa. Y hoy la brecha que había entre Hezbollah y Hamas, entre Siria y Irán, que son los apoyos detrás de todo esto, hoy se fumaron por una alianza táctica. El otro tema con Turquía tiene que ver, recordemos que Turquía todavía está presente en operaciones militares en el escenario sirio. O sea, hay muchas cuestiones que dificultan mucho, y yo creo, coincido, sí, que estamos en una situación, como se dijo recién, de creer en que esto va a tener una salida negociada. Es un poco ciencia ficción. Lo que se puede hacer es parar el conflicto y entrar en una situación de congelamiento, lo cual no es bueno para el prestigio de las potencias, con lo cual tampoco creo que ese escenario sea viable, ¿no? Según esa línea, entonces, será difícil, casi imposible, encontrar unos mediadores e incluso comenzar una negociación. Usted habla entonces de esperar que se congele el conflicto. Sin embargo, lo que vemos es lo que ya lo que ya el doctor Ariel mencionó como una escalada creciente del conflicto. Ariel, vuelvo con usted porque usted mencionaba precisamente el bombardeo por parte de las fuerzas israelíes contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó cientos de muertos. La Liga Árabe condenó este ataque y llamaron a una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de urgencia a raíz de esto. ¿Usted cree que en medio de esta escalada del conflicto es posible que haya una negociación entre Hamas e Israel? Creo que en este momento realmente es muy difícil, digamos, más allá de las presiones que está teniendo fundamentalmente Israel por parte de los Estados Unidos, y también creo que hay una discusión, digamos, muy fuerte del interior del gobierno israelí sobre, digamos, cuál es el alcance de la intervención y del despliegue terrestre que van a hacer en Gaza. Creo que no estamos en un momento en el cual se puedan sentar a negociar de un lado y del otro, ¿no? Me parece que, digamos, el impacto que ha tenido esta operación por parte de Hamas ha sido, digamos, lo suficientemente fuerte como para que la reacción por parte de Israel tenga, digamos, realmente una fuerza que, bueno, lo veremos en los próximos días, ¿no? Ya, digamos, el norte de Gaza está casi, digamos, deshabitado y sujeto a bombardeos de manera sistemática, y en los próximos días veremos cómo las fuerzas de defensa israelíes intervienen, digamos, de manera terrestre, y esto realmente va a complejizar aún más la situación porque recordemos que hay una especie de ultimátum cruzado, ¿no? Por parte de Hezbollah, por parte de Irán, en caso que Israel intervenga, haga la operación terrestre en Gaza, habría una retaliación, ¿no? En lo que sería el frente norte, y esto creo que es una gran preocupación, digamos, el primero que debería estar preocupado es Israel, pero también por parte del resto de los países del mundo que ven que esta escalada puede terminar realmente en una guerra caliente, en una guerra regional, y aquí tenemos a un país que es un país que tiene capacidades nucleares como Israel. Tenemos enfrente, digamos, el gran rival que es Irán, que tiene capacidades de misiles hipersónicos, que si bien no tiene capacidades nucleares, pero sí tiene la capacidad de colocar, digamos, misiles de muy larga extensión. Claro. Creo que estamos en un contexto realmente muy, muy complejo, y en los cuales las negociaciones para frenar decisiones que ya a esta altura están tomadas, va a ser muy difícil volverlas atrás. Manuel, vuelvo con usted muy brevemente y una aclaración antes. Previamente dije que el bombardeo había sido por parte de Israel, sin embargo eso es lo que señalan, por ejemplo, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe, que acusan a Israel, pero Israel en cambio dice que fue la Yihad Islámica la que destruyó este hospital en Gaza. Muy brevemente, ¿cuál es su conclusión entonces de
los mediadores posibles, negociación, no negociación? Pues yo creo que así Israel y más que todo el gobierno de Benjamín Netanyahu quiera arrasar Gaza y no quiera llegar a un acuerdo, creo que hay otras condiciones materiales, estructurales que lo van a forzar. Y aquí vamos a buscar aliados o garantes, sea Qatar, sea Turquía, sea Egipto, sea quien sea. Creo que hay unas fuerzas estructurales que van a llevar. ¿Como cuáles? Hoy ya Israel está perdiendo. O sea, el 80% de sus trabajadores, de su población no está yendo a trabajar. Eso representa el incumplimiento de contratos con empresas extranjeras. Hoy Bloomberg habla que si se desata una guerra regional, el barril de petróleo podría llegar a $150. Eso tendría una implicación, o sí afectaría la inflación de Estados Unidos, ¿sí? Pero además, el iniciar en una guerra, pues claramente Irán también podría cerrar el estrecho de Hormuz. Luego eso afectaría también. Y no hay que dejar de lado otra situación, es que la guerra en Ucrania no se ha acabado, y a esto hay que recordar la conferencia de seguridad de Múnich en febrero de este año, que quedó claro que tenían que hacer más armamento porque no lo hay. Entonces creo que hay que buscar negociadores y las fuerzas estructurales harán que se haga un acuerdo. Ariel, muy brevemente en 30 segundos su conclusión. Bueno, creo que estamos en un momento de inflexión en el conflicto entre Israel y Hamas. En los próximos días realmente vamos a ver el alcance de lo que va a ser esta escalada, si Israel va a poder lograr llevar adelante una operación que le va a llevar muchos meses, va a ser muy sangrienta, o si esto va a tener un nivel de conflictividad aún mayor. Sí. Israel va a tener que hacer frente a varios, a varios rivales de manera simultánea. Y Juan, muy brevemente su conclusión. No, yo creo que estamos en un momento de inflexión. Yo coincido en que en los próximos días se va a definir. La situación es muy difícil. También hay un escenario doméstico en Israel que hace muy difícil una negociación, y yo creo que la pregunta es qué tanta moderación va a haber entre aquellos que están tentados a sabotear más cualquier salida negociada, claro, que a mantener el conflicto vivo. La cuestión acá es qué tanto se puede evitar la escalada, que es lo que más preocupa. Gracias a nuestros tres invitados por este análisis aquí en El Debate, y a nuestra audiencia la invito a que siga conectado con France 24.